nos encantan estos foros, especialmente para quienes somos papás y podemos dar bajo nuestra experiencia lo que ha pasado con nuestros hijos, pero también para seguir aprendiendo, y justamente para eso es el foro. ¿Cuál es el momento indicado y preciso para hablar de sexualidad? Que conversábamos hace un momento con la doctora Nuria, que está acá con nosotros. ¿Es lo mismo sexualidad que sexo con nuestros hijos? Está José Luis con nosotros como padre de familia de este programa. Está la doctora Nuria también con nosotros para que nos guíe y nos sepa ayudar a ver si estamos haciendo lo correcto. Y por la otra parte, tiene 24 años, pero parece de 17. Aquí está nuestro amigo Daniel. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, empecemos con... Vamos a empezar con Daniel. Muy bien. Daniel, ¿a qué edad empezó tu familia y te dijo, siéntate aquí, hijito mío, el sexo es así, así, va para acá al lado y tal cosa y tal otra? Yo creo que ahí están los contrastes de que está hoy día la doctora y yo, porque son dos casos distintos. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida me senté a hablar de sexo con mis papás y me tocó de alguna manera u otra a aprenderlo durante el camino, con errores y aciertos, tirando la moneda, a ver, ¿cómo es esto? Cara, bueno, vamos así. Claro, esa es la cosa, que a mí me tocó de esa manera y me puedo relacionar con la mayoría de la gente. Cuando aquí me hablaron y me dijeron, a ver, vamos a hablar del tema sexualidad, me parece muy chévere porque incluso lo he tocado en el contenido que hago, he tocado este tema de alguna manera en comedia, pero con los mensajes de la gente, te puedes dar cuenta cómo si es un problema social muy grande en el país. Algo rapidito, hace poco yo hice un video que me da vergüenza ir a comprar preservativos, haciéndolo con comedia y todo. ¿En tu TikTok? ¿Tú eres...? Digamos que en redes y en esa parte hice ese tema, y en los comentarios, digamos que de 50 comentarios, 5 eran preguntándome por qué me daba vergüenza y el resto se sentía identificado. Entonces estamos hablando de que el 5 comentarios de 50, el 10% de la gente solamente son los únicos que por ahí no tienen vergüenza. El resto, el 90%, sí tiene vergüenza de ir a comprar algo tan básico, algo que debe ser tan normal, que te previene desde enfermedades hasta embarazos no deseados y demás. Entonces me pareció un tema importante, que yo lo traté como comedia, pero al final dentro de lo social de Ecuador es un tema complicado. Muy bien, nadie habló con él, que nos ha pasado a todos. A la mayoría, claro. Doctora. Ahora recién está esta idea de ir hablando de sexualidad con los hijos. Yo recuerdo que me llevaron a una paciente joven, de 16 años, que los padres estaban preocupados porque habían descubierto que estaba empezando a tener relaciones sexuales y era como, qué horror, enséñele usted. Entonces primero era, ¿por qué ustedes no le enseñaron? Cuando yo conversaba con la chica, ella me decía, doctora, yo le pregunté, ¿en el colegio te han enseñado algo? Porque los papás no. Entonces me dice, no, doctora, la verdad es que el profesor de sexualidad que sí tiene en el colegio, educación sexual, muy respetuoso, ni siquiera ha abierto el libro, nunca nos ha dicho nada porque él es respetuoso. Wow. Entonces es una idea totalmente equivocada en lo que significa hablar de sexualidad, porque para muchas personas es malo. Por ejemplo, algunas personas criticarán cómo van a venir a hablar acerca de Es del diablo eso, te dicen, es del diablo, o sea, señora, que es del diablo. claro, mejor hable de Dios, ¿por qué está hablando de estas cosas? Entonces, si Dios creó la sexualidad, no está mal, ¿verdad? Solo que cada cosa tiene su momento. Oiga, y eso tiene que ver, discúlpeme, doctora, también el tema del machismo, ¿no? Y era un tabú también para nosotros, digo, inclusive hasta los latinoamericanos, porque yo me acuerdo que algunas veces venían compañeros míos del colegio de 13, 14 años, hermano, dice, ayer me llevó mi tío a la 18, Ay, no. que es el lugar del centro, el lugar de tolerancia. ¿Qué te dijo? Y uno le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, es que me dijo mi tío que hoy voy a ser hombre, hoy vas a ser hombre. Entonces, y quizás para algunos, o la gran mayoría de ellos, fue traumatizante, pero no te van a decir, pues no, pero no te lo van a decir. Porque no eres hombre, pues. Claro. Te cambian. Eso, ¿qué pasó? Digo, ¿Qué pasó? Afortunadamente no me tocó eso a mí. Gracias hacer a esas Dios. cosas. Pero... No, así que hazte hombre y... En su mayoría, fíjate el mandato, porque un ser que tiene poder en tu familia te lleva a tener este enfrentamiento con una persona desconocida para tener relaciones sexuales, aún sin querer, y ese es el significado de ser hombre. De ahí en más, entonces, las personas comienzan a desarrollar esta conducta. Yo le escuchaba a David. Daniel. Solo no me digan David, dice. Ya, ok, que ya no le hay digo que hacer la David. advertencia. Daniel, que él decía, nunca me senté con mis padres. Eso es algo que no se debería de dar, porque debe de ser paulatino.
me preguntaban antes, ¿desde qué edad? Desde los 2 años hasta los 4 años ya hay que empezar a hablar. Pero, doctora, ¿qué es lo que hay que empezar a hablar? O sea, ¿cuál es el lenguaje Tiene para que ser un progresivo. niño de 2 años? Exacto. Por ejemplo, yo tengo una anécdota. Mis hijas estaban en maternal y de repente vino mi hija Dalita y me dijo, y Nuni atrás de ella, que era la que él seguía, y lo vieron a Dalito bañándose, le dijeron, mi ñaño tiene pene. O sea, en ese instante fui al colegio, en un relajo un poco más y me iba con la Constitución y la profesora, que era una especialista, me dijo, estamos hablando lo correcto, las partes del cuerpo como tienen que ser. Ya luego lo entendí después de mi tercer hijo, pero después del tercero. Pero es así tal cual como tenemos que hablar a nuestros hijos. Exactamente, porque uno no le cambia el nombre al ojo, ni le cambia el nombre a la mano, eso ni se al llama brazo. ojo. Claro. Uno creció diciendo, no, la cosita y el coso. Claro, es como para no decirlo porque nos da vergüenza, porque es malo, porque ahí no hay que ver. Hay mucha gente que ni siquiera se mira. Pero Entonces, a los 2 años hay que empezar diciendo, esto se llama pene, esto se llama vulva o vagina, y los hombres tienen esto, las mujeres tienen esto, y porque así tenemos la forma diferente del cuerpo, y es algo que nos distingue. Entonces tú eres un niño que tiene pene y tú eres una niña que tiene vulva o vagina, poco a poco. Entonces, si lo van viendo ellos como algo natural, ya no es algo de asustarse. Progresivamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si un niño abre la puerta y encuentra a los papás teniendo relaciones? ¡Ay, no, Dios mío! Dios mío, santo. No, Señor. Ya. Entonces, ¿cómo le explicas? Entonces, si ya los niños saben que los hombres y las mujeres desde pequeñitos tienen pene y tienen vagina, que el hombre y la mujer juntos van a procrear, porque los niños preguntan, lo van a ver normal, y le puedes explicar, papá y mamá estaban teniendo un momento de amor para procrear un hijo, o un momento de amor. Porque cuando el papá y la mamá, o un hombre y una mujer, se casan, por ejemplo, o son adultos, van a tener este tipo de cariño, de manifestación de amor. O sea, me pica la cabeza. Niños... Entonces los niños no, tienen que esperar a crecer, tienen que esperar a ser mayores de edad, a la edad que los padres quieran decirle, y de ahí ya ustedes podrían tener este tipo de manifestación, porque cuando tienes este tipo de relaciones puedes tener hijos. Oye, pero yo te pregunto, Daniel, los chicos se sienten, bueno, él ya tiene 24 años y ya pasaste esa barrera. Bueno, no soy tan chico, por más que me vean. Pero ya pasaste esa barrera, por eso ¿Qué hablabas? contacto tu experiencia. Claro. ¿Qué hablabas con tus amigos? ¿Quién te lo contó? ¿No fue tu papá, no fue tu mamá? ¿Y una vez te abordaste y le dijiste, oye, papi, mami, no me hablaron de sexo? No, nunca, porque luego ya se dieron cuenta de que tal vez ya había aprendido un poquito. Claro. Ya sabía más. Pero ya con tus cuando amigos. desayunabas con alguien por ahí el fin de semana y el siguiente fin de semana de nuevo con esa persona, decía, bueno, ya no es coincidencia, tal vez están, cuando se queda a dormir aquí la mía y mi hijo, tal vez no se quedan contando cuentos. Entonces... ¿Se quedó a dormir en tu casa? Y sí, Bueno, esa es otra historia, ese es otro tema. No le va a votar a las 3 de la mañana. Bueno, es otro tema. pero A ver, está bien. ¿cómo abordabas el tema con tus amigos? O sea, ¿cómo fue? Bueno, desde el colegio todo el mundo llega y te trata de hablar de ella. A mí me contaron esto, a mí me dijeron lo otro, pero era todo así a punta de lo que habías visto. Y lo peor que te podía pasar era que alguien se trate de instruir, por ejemplo, en la pornografía. Había alguien que venía a contarte y decirte, bueno, yo vi esto, y tú lo tomabas como que si fuese natural, que si fuese algo normal todo lo que está pasando ahí, y no es la realidad sexual que se vive. Y por ejemplo, a mí en el colegio me tocó vivir algo que yo digo, si es que no lo hubiese aprendido en el colegio, creo que no lo hubiese aprendido nunca. Y no lo aprendí porque me tocó de alguna manera una clase que todos vimos. A mí en sexto curso, el último año, 17 años, recién entendí lo que era el ciclo menstrual de una mujer, por ejemplo. Recién, y hay mucha gente que en el video que yo conté que les hablo, no sabía tampoco, y ahí dijo, hey, yo tengo 25 y me estoy enterando de que no siempre hay fertilidad, de que hay los 5 días después, los 5 días antes, y yo lo aprendí porque en quibio me tocó ver embriología. Si no me hubiese enterado tal vez nunca, tal vez me hubiese enterado... Y gracias a Dios no tienes hijos. No, todavía no, no que yo sepa, entonces... ¡Ay, Dios mío! Y rapidísimo, solo antes de terminar, ¿se debe hablar igual con tu hija que con tu hijo? Yo tengo una hija de 14 años y a veces me dicen que yo soy muy crudo para decirle las cosas. Mi esposa me dice, ¿pero por qué le dices así? Porque le digo... Porque eso es así. Entonces, le digo, bueno, le regalamos una flor, le digo, dentro de tus adentros, valga la redundancia, una cosa hormonal y que te van a dar ganas y todo.
Dios! ¡Se te prende el bicho! Dios mío, tú le mismo... estás ella te haciendo dar ganas. Tú le estás haciendo Claro, dar ganas. no es así, no es así. Entonces, Porque le digo las tal hormonas cual como si fuera la hija también, a mí. Exactamente. Así tiene que ser. ¿Cuál sería la diferencia de hablar con un hombre y una mujer si en el momento del acto sexual están los dos juntos? Ambos deben de saber lo mismo. Porque Me emociona. a ambos Me emociona. se les salía todo el... Solito se abre. Porque realmente tienes toda la razón. No hay que hacer diferencia. Al hombre sí y a la mujer no. Entonces la mujer llega con desconocimiento. Fíjate lo que él dice. No sabes que tienes días fértiles, días no fértiles. Y eso es una cosa esencial. Sabes las enfermedades sexuales. Tienes que decirle a los hijos. Desde temprana edad. Los niños están teniendo relaciones sexuales muy temprano, 12 años, 13 años, 14 años, ya han tenido relaciones sexuales. Perfecto. Yo considero que dentro del foro también tengo que decir que no se puede juzgar los hijos de nadie, no se puede juzgar la familia de nadie, cuestionar la vida de alguien o peor aún, andar hablando del fulano, del sultano cuando son niños, cuando son menores de edad. O sea, dedíquese usted a sus hijos, cuide a sus hijos en todo el sentido de la palabra y lo que ha dado, yo me quedo con la comunicación que tenemos que tener nosotros los padres con nuestros hijos para que luego, yo sé que los amigos a veces pueden ser un poquito más crudos y tal vez equivocadamente nuestros hijos escogerán un camino de la promiscuidad, que es lo que realmente no queremos, sino de saber cuidarse en todo momento y bueno, Dios permita que lleguen vírgenes al matrimonio y eso es lo que todo el mundo anhela, aunque a veces no todo es así. Bueno, quiero agradecerte de la visita por haber estado con nosotros. ¿Por qué se ríe cuando me ve a mí y dice la virgen al Porque él matrimonio? es súper crudo al hablar, entonces todavía lo veo como chiquito, pero ya sé que es un mayor de edad. Doctora, gracias como siempre por haber estado aquí. José Luis, vamos a bajar las revoluciones con nuestros hijos, porque soy igual que tú, así, tal cual. Realmente vehemente. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Hay un dulce que ha traído Blanquita también delicioso que nos va a traer. Ya venimos, no te vayas.